día de hoy hablaremos acerca de lo que es el trauma ocular y el manejo de la perforación corneal. Soy médico residente en la Escuela Superior de Oftalmología en el Centro Oftalmológico León. Hablando un poco de los traumatismos oculares penetrantes y perforantes, es importante comprender la diferencia entre una herida penetrante y una herida perforante para una comunicación y documentación precisa. Sabemos que las heridas penetrantes son cualquier cuerpo extraño que penetra pero no atraviesa una estructura anatómica de la córnea. Podemos llamarle una lesión ocular penetrante. Alguna estructura metálica que penetra en el estroma corneal pero se aloja anterior a la membrana de Descemet. Y la herida perforante es cualquier cuerpo extraño que atraviesa dicha estructura. A esta la conocemos como lesión ocular perforante y es un objeto que atraviesa la córnea y se aloja en la cámara anterior. En las etiologías, pues los traumatismos por objetos punzantes suelen provocar perforaciones lacerantes que se pueden reparar mediante una cirugía convencional. Sin embargo, en ocasiones persisten defectos tisulares que no se pueden coaptar. Además, pues incluso después de las heridas quirúrgicas pueden percibir fugas o desarrollarse defectos fistulosos. Asimismo, pues los traumatismos por sustancias químicas o alguna radiación que causan ulceración pueden provocar alguna perforación. También tenemos las infecciones, que esta es importante y es probablemente la causa más frecuente de una perforación corneal. En estas infecciones pues hay una invasión directa de lo que son microorganismos, enzimas proteolíticas elaboradas por organismos, las células corneales y células inflamatorias, hay pérdida de la pérdida persiste el telepitelio y la disminución de la sensibilidad corneal pueden aumentar la probabilidad de una ulceración y perforaciones en presencia de una infección. Las infecciones bacterianas, virales, fúngicas o protozoarias también sabemos que pueden provocar pérdida de la sustancia corneal y llegar a una perforación. En algunos documentos, en algunos textos, algunas bibliografías, pues se ha sugerido que el tipo de tratamiento de las úlceras puede afectar la perforación. Vamos a tener un aumento en la tasa de la perforación reportada después del tratamiento con fluoroquinolonas para la queratitis bacteriana. Entonces debemos saber que las fluoroquinolonas nos van a aumentar el riesgo de perforación corneal. Algunas exposiciones de la córnea debido a una función palpebral anormal nos pueden provocar también una queratitis, como la que se observa tras una lesión palpebral o algún ectoprión por herpes zóster o con un cierre palpebral limitado y un fenómeno de Bell deficiente. Esto lo podemos observar en algunas miopatías o neuropatías. Puede provocar sequedad de la superficie corneal, pérdida del epitelio, una lisis del estroma y una perforación. El entropión, pues con triquiasis también puede provocar traumatismos corneales y una ulceración posterior. La insuficiencia lagrimal también son los trastornos de la superficie ocular que pueden estar asociados con la alteración de la barrera epitelial de la córnea, también posterior a la ulceración y luego una perforación. Algunas afecciones inflamatorias que afectan la córnea sabemos que también pueden provocar una fusión y una perforación, como ser la artritis reumatoide, esto causa una fusión marginal o fusión central, lo que nos lleva a una perforación. La granulomatosis de Wegener puede causar cambios similares. También los síndromes inflamatorios de etiología desconocida, como la úlcera de Muren, la queratitis marginal superficial de Fuchs y la degeneración de Terrien. Estos sabemos que provocan la perforación corneal. La inflamación corneal pues es inducida por toxinas bacterianas y anomalías de las secreciones de meibomio. En la fictenulosis y la rosácea pues nos puede provocar este tipo de trastorno. Los trastornos inflamatorios conjuntivales como el síndrome de Steven-Johnson y el pemfigoide de la membrana mucosa pueden provocar entropión y triquiasis como la consecuente descripción y perforación corneal. Otros trastornos asociados pues incluyen lo que es la queratomalacia secundaria a la deficiencia de vitamina A y es muy raramente pues el queratocono con hidropesia. En alteraciones que pueden conducir a una perforación corneal, pues aquí las acabo de mencionar. Este es un cuadro resumen. Sabemos las infecciosas, inflamatorias, traumáticas, la sequedad, pues esto nos va a incluir idiopáticas, como el síndrome de Sjögren, el síndrome de Steven-Johnson, el pemphigoide cicatrizal, por exposición, unas neurotróficas también, las degeneraciones, las lactáceas y por toxinas.
En cuanto a su diagnóstico, pues este parece intuitivamente obvio, pero no siempre es así. Por lo general, pues la cámara anterior es un poco profunda y el sitio de perforación se puede visualizar fácilmente. Sin embargo, a veces el sitio de fuga de humor acuoso puede ser pequeño o oscurecido por tejido necrótico infiltrado o edematoso, y la cámara puede ser mínimamente superficial. Cuando tengamos este caso, la prueba de Seidel es apropiada. Esto se hace pues cubriendo la córnea con fluoresceína concentrada que se extiende o deja de fluorecer. Sin embargo, cuando ésta se va a diluir, por decirlo a grosso modo, como un chorrito de humor acuoso, la fluoresceína bajo la luz azul de cobalto en la lámpara de hendidura, y la misma información se puede obtener humedeciendo una tira de fluoresceína y pintando. Entonces, pues tenemos que hacer una visualización del sitio de perforación. La cámara anterior sabemos que es prueba profunda, vamos a utilizar la prueba de Seidel, ¿verdad? Tendremos que realizar una buena anamnesis, realizar pruebas de laboratorio para lo que son infecciones con un raspado y cultivo, siempre teniendo el cuidado de no perforar todo lo que es el espesor corneal. Una evaluación ocular externa por una función y anatomía del párpado, elevaciones de la sensibilidad corneal y una elevación de la función lagrimal. Los cuerpos extraños en la córnea pues se incrustan en la superficie epitelial. Deben descartarse siempre intraoculares ocultos cuando existen o antecedentes de exposición a cuerpos extraños metálicos de alta velocidad, normalmente por herramientas de esmerilado y martilleo de metal sobre metal. Algunos cuerpos extraños de vidrio deben retirarse todos los fragmentos de vidrio expuestos, y los fragmentos profundamente incrustados en la córnea suelen ser inertes y pueden dejarse en su sitio. Alguna evaluación con gonioscopía cuidadosa de la cámara anterior es esencial para garantizar que el iris y el ángulo están libres de cualquier partícula de vidrio retenida, y las partículas de vidrio en la cámara anterior indican una lesión corneal perforante. Aquí pues sabemos que para lo que son lesiones con hojas, espinas, corteza y suciedad hay un riesgo de queratitis fúngica, por ende los corticosteroides están contraindicados. Los cuerpos extraños de hierro, pues incrustados en la córnea durante más de una hora, pueden dar lugar a un anillo de óxido de color marrón anaranjado. Y los anillos de óxido pueden extraerse normalmente en la lámpara de hendidura con una aguja hipodérmica desechable con un calibre de 25-26 gauge tras la aplicación de un anestésico tópico, y podemos utilizar alguna fresa dental o pilas con punta estéril. Sin embargo, la fresa giratoria puede causar una disrupción excesiva de tejido y una mayor formación de cicatrices. Los cuerpos extraños que penetran en el estroma corneal hasta la profundidad de la capa de Bowman siempre van a provocar cierto grado de formación de cicatrices. Cuando estas cicatrices producen en el eje visual, puede provocar deslumbramiento y disminución de la misma por astigmatismo irrecuperable. La evaluación y tratamiento del trauma ocular perforante, pues la evaluación sabemos que entre un traumatismo ocular y sistémico, el diagnóstico y tratamiento de cualquier lesión potencialmente mortal tiene prioridad sobre la evaluación y el tratamiento de una lesión oftálmica. Tendremos que realizar una historia ocular pasada, como preguntar cómo fue el mecanismo de la lesión o qué estaba realizando el paciente. Historia de la naturaleza de la lesión, vamos a realizar 5 preguntas importantes: golpe de metal contra metal, proyectil de alta velocidad, impacto del globo de alta energía, implicación de un objeto punzante o una falta de protección ocular. En el examen físico, pues la pupila debemos realizar una agudeza visual, que es el indicador más fiable del resultado final de la visión de los ojos traumatizados. En el examen pupilar, pues debe tener un pico hacia una zona de perforación. En la córnea o en la esclera, el examinador va a buscar signos clave que sugieran un diagnóstico de una lesión ocular penetrante o perforante. Y si sospecha una lesión perforante significativa, es importante evitar las pruebas de ducción forzada, la gonioscopía, la tonometría y la depresión escleral. También es importante instruir al personal, ¿verdad? El paciente debe evitar forzar la vista, cerrar los ojos a la fuerza o tocarse el ojo, y debe colocarse una pantalla metálica sobre el ojo. Todos estos casos deben tratarse con precauciones adecuadas para los pacientes con infecciones de transmisión sanguínea. Aquí tenemos signos de trauma ocular penetrante o perforante.
lo que nos sugiere, ¿verdad? Laceración profunda del párpado, quemosis conjuntival, laceraciones o hemorragias conjuntivales, adherencia iridocorneal focal, defecto de iris, hipotonía, defecto de la cúpula del cristalino o la cápsula, opacidad aguda del cristalino, un desgarro o hemorragia retiniana y su diagnóstico, pues vamos a tener exposición de la uvea, vitrio o podemos ver la retina, un 6 del positivo, la visualización intraocular de algún cuerpo extraño y el cuerpo extraño visto en rayos X o un ultrasonido. El tratamiento, pues los procesos infecciosos se van a administrar antibióticos 24 horas antes de su tratamiento definitivo. Los objetivos son restablecer la integridad del globo ocular y tratar el problema subyacente para evitar recurrencia de la ulceración. Cuando hay una deformidad palpebral, se abordan simultáneamente con el tratamiento de la perforación. Cuando tenemos una disminución de la sensibilidad corneal, deberemos realizar pues una tarsorrafia después del tratamiento de la perforación. Y solamente en condiciones inflamatorias sistémicas va a ser el tratamiento inmunosupresor. El tratamiento no quirúrgico, pues algunas lesiones perforantes son tan mínimas que se sellan espontáneamente antes del examen oftalmológico. No hay daño intraocular, no hay prolapso de iris ni adherencias. En estos casos pueden requerir únicamente tratamiento antibiótico sistémico y tópico, junto con una observación municiosa. Las heridas pequeñas que no se cierran pueden tratarse con abrasiones corneales, con parches o un lente de contacto vendado hasta que el defecto epitelial se haya resuelto y el paciente se sienta cómodo. Cuando hay un cuerpo extraño, el tratamiento de la perforación corneal puede ser difícil, así que la membrana de Bessemer es una fuerte barrera estructural a la perforación de la córnea, y algunos cuerpos extraños pueden penetrar a través del estroma y alojarse por delante de la membrana de Bessemer. Esto puede ser difícil de determinar si la extracción de un cuerpo extraño pues es profundo, desalojará una herida autosellada, por lo que es obligatorio tomar una decisión juiciosa. Cuando observemos múltiples cuerpos extraños muy pequeños en el estroma profundo, como puede ocurrir tras una explosión, sin inflamación resultante ni signos de infección, podemos vigilar estrechamente al paciente, dado que la extracción de la última partícula puede ser innecesaria. Cuando tenemos alguna sospecha de una extensión a cámara anterior, el cuerpo extraño puede extraerse de él y los intentos demasiado agresivos de extraer el cuerpo extraño profundamente incrustado en la lámpara de hendidura pueden provocar fugas de humor acuoso, un colapso de la cámara anterior y podrían desalojar el cuerpo extraño hacia la cámara anterior. Pues ya sabemos que si la cámara anterior presenta fugas con cámara muy poco profunda, se recomienda la reparación quirúrgica urgente. Si la herida no se sella en 2 días, se recomienda cierre por sutura. Y si una herida corneal presenta 6 del positivo, pero la cámara anterior sigue formada, se intentará reparar la fuga con las siguientes intervenciones, solas o combinadas. Supresión farmacológica de humor acuoso, ya sea tópica o oftálmica. Parchado, lente de contacto terapéutico y algún adhesivo tisular, que no es tan común en nuestro medio, ¿verdad? Los adhesivos tisulares, pues lo utilizaremos si fracasa el lente de contacto y estos en reformar la cámara anterior. Se intenta taponar la perforación mediante un adhesivo tisular que tenemos el cianocrilato o pegamento de fibrina y este se ha utilizado desde los años 60, o sea, desde hace mucho tiempo. Y son monómeros en forma líquida que polimerizan rápidamente a temperatura ambiente tras contacto con agua o una base débil. Las indicaciones de este adhesivo pues se va a realizar en la lámpara de hendidura bajo anestesia tópica. Este pues es una gran ventaja para nosotros y para el paciente, ¿verdad? Se utilizarán microperforaciones menores a 0.5 milímetros aplicando una diminuta cantidad utilizando la punta de una aguja de 30 gauge sobre el área afectada. Y al finalizar el procedimiento se tendrá que colocar un lente de contacto terapéutico. Al cabo de una hora se tendrá que evaluar nuevamente al paciente en donde si se ha tenido éxito encontraremos una cámara nuevamente formada. Aquí pues tenemos lo que es el pegamento, puede dejarse puesto hasta que la perforación cicatrice de forma evidente y hasta que se desprende espontáneamente debido al crecimiento del epitelio debajo o hasta que se realice un procedimiento más definitivo como una queratoplastía. Algunos adhesivos de fibrina, pues tenemos el T-Cell, el Immunocanada, ¿verdad? Pueden utilizarse de forma similar, pero tienen menor resistencia inherente que los cianocrilatos y se han utilizado con menos frecuencia en lo que son Estados Unidos.
Las complicaciones del adhesivo tisular, una queratitis microbiana secundaria, que es un foco de infección, aumento en la neovascularización estromal, esto nos va a aumentar el riesgo de rechazo si se realiza posterior a un trasplante de córnea. Y es aconsejable mantener una profilaxis antibiótica mientras el adhesivo tisular permanezca in situ. Hablando de lo que son colgajos conjuntivales, es una técnica útil. Tenemos los colgajos conjuntivales pediculados. Esta es una técnica útil para las úlceras, las perforaciones pequeñas y periféricas, promociona bastante la analgesia al paciente, aumenta el riesgo de un posible rechazo de injerto si fuese necesario en un futuro. Y en algunas personas un resultado cosmético deficiente. En queratitis supurativas puede aumentar el riesgo de una endoftalmitis, ¿verdad? Luego el bipediculado para las lesiones corneales pequeñas centrales o paracentrales, que no requieren una cobertura completa de la córnea. La ventaja es que la cámara anterior se puede valorar al igual que la córnea restante. La anchura del colgajo debería ser un 25% mayor el diámetro de la lesión corneal. Y el colgajo conjuntival total, pues es una colocación de tu sutura de tracción en el limbo superior que permite una mayor exposición de la conjuntiva vulvar superior. Tendremos que realizar una peritomía de 360 grados. Cuando hay inyección subconjuntival de anestésico entrando por las zonas laterales, debemos disecar con roma de la conjuntiva superior hasta el limbo. Y el colgajo de la conjuntiva sobre la córnea y colocación de suturas. El colgajo conjuntival por deslizamiento, pues las lesiones corneales perilímbicas en asociación con un injerto lamelar corneal o escleral. El primer paso es crear una incisión limbar con incisiones relajantes. Se diseca la conjuntiva cuidadosamente y se estira sobre la lesión periférica corneal. Se utilizan puntos de nylon sueltos para asegurar el colgajo en posición. El injerto con parche de Tenon, pues técnica eficaz para perforaciones corneales entre 3 a 6 milímetros de tamaño, utilizando tejido Tenon autólogo. La cápsula de Tenon se recoge unos 2 milímetros por detrás del limbo inferonasal o inferotemporal. El injerto debe ser más grande que el defecto corneal y se aplica pegamento de cianocrilato en el borde del injerto. Se puede adherir sobre la superficie con la ayuda de pegamento de fibrina o mediante una sutura nylon de cero. El suero autólogo va a promover la cicatrización, estimula la proliferación celular, hay una regeneración corneal, la migración y la diferenciación y va a suministrar factores de crecimiento y proteínas. ¿Cómo y cuándo se utilizan en perforaciones corneales? Perforaciones corneales menor a 3 milímetros de diámetro. Aplicación mediante colirio oftálmico sobre la superficie corneal dañada o sobre un lente de contacto terapéutico y para mantener un ambiente favorable para la curación. La insulina como manejo de la perforación corneal también es una intervención terapéutica basada en las propiedades promotoras de la cicatrización de la insulina. Las propiedades proliferación y migración celular reducen la inflamación. El mecanismo de acción estimula la migración de células epiteliales corneales y la proliferación de queratinocitos, promoviendo así la reparación de la herida corneal. Una concentración, una unidad internacional por mililitro, o sea 5 ml. La dosis pues se recomienda aplicar el colirio de insulina tópica de 2 a 4 veces al día. El trasplante con membranas mióticas se compone de tres capas: epitelio cuboideo, membrana basal subyacente y estroma, ¿verdad? Este es un tejido fino y resistente que tapiza la cara interna de la placenta y es un tejido ideal para la aplicación en la reconstrucción de la superficie corneal. No expresa antígenos y por ende no hay rechazo inmunológico tras su trasplante. Tiene propiedades antimicrobianas, pero por lo que reduce el riesgo de infección y promueve la epitelización corneal y conjuntival, inhibe la inflamación, la fibrosis y la neovascularización. Las indicaciones para el uso de membrana amniótica incluyen úlceras corneales superficiales y profundas con o sin adelgazamiento y microperforaciones hasta de 1.5 milímetros con o sin desematocele.
Las técnicas quirúrgicas con membrana amniótica, pues vamos a tenerlas de manera aislada, técnica monocapa, es un sustrato de injerto como un graft o una intracapa, un recubrimiento con parche, envoltorio o una socket wrap. Y la técnica multicapa, ¿verdad? La membrana amniótica está asociada a pegamento tisular y son membranas con células madres. Aquí vamos a tener, ¿verdad? La técnica como injerto graft o intracapa, que es una técnica en monocapa. Se emplea la membrana amniótica para que su gruesa membrana basal actúe como soporte que favorezca la epitelización rápida de la ulceración corneal. Con la membrana amniótica, las células salas del borde de la herida tendrán un soporte sobre el cual replicarse centrípetamente hasta cerrar la úlcera corneal. Y antes de sutura de la membrana amniótica como injerto, es importante revitalizar los bordes de la lesión, eliminando tejido necrótico para anclar al tejido sano. Lo que es la técnica sobre capa, siempre que es técnica monocapa, ¿verdad? Se deposita el fragmento de membrana amniótica sobre la zona a tratar y se sutura a la córnea sana cuidadosamente al epitelio conjuntival. Cuando se emplea este modo de membrana amniótica funciona como un lente de contacto terapéutico biológico temporal. Y lo que es con recubrimiento o parche envoltorio sobre carpa, como una sutura suele emplear nylon 10-0 que se coloca de modo de cincha deslizante que se entierra en córnea y el estroma es rico en ácido hialurónico fetal. También el ambiente microbiano no inflamatorio y la orientación no es tan importante. En la técnica multicapa, esta técnica es especialmente eficaz y es más utilizada para el tratamiento de perforaciones corneales con un diámetro inferior a 1.5 milímetros. Se va a debridar la base de la lesión y el tejido necrótico alrededor hasta dejar el tejido sano. Se rellena el defecto con pequeñas piezas de membrana amniótica que luego son cubiertas con una capa de membrana amniótica suturados a los bordes de la úlcera. Y se recomienda que la capa más superficial tenga el epitelio hacia arriba, impulsando de esta forma la epitelización sobre la superficie de la membrana amniótica de tejido receptor circulante sano. Aquí pues tenemos una imagen, ¿verdad? Y solo se necesita suturar la capa más superficial de la membrana amniótica y finalmente se puede colocar una capa de membrana amniótica como recubrimiento, a modo de lente de contacto biológica suturada al limbo. Podemos aquí ver diferentes imágenes y una pues colocación de la membrana amniótica. La membrana amniótica asociada a pegamento tisular, para ello pues se pliega sobre la misma para distribuir los dos componentes del pegamento de fibrina sobre el lecho de la lesión y sobre la cara estromal de la membrana amniótica. El pegamento se distribuye en pequeñas gotas con ayuda de la cánula en cámara anterior. Alguna complicación es la pérdida precoz del injerto por desintegración rápida de tejido o por el defecto de rasgado entre el tejido y la sutura debido al parpadeo. La queratoplastía penetrante de urgencia, o sea, en caliente, es una técnica difícilmente de realizar, teniendo una tasa de complicaciones altas. Es un factor de riesgo bien identificado para el fallo del injerto por una inflamación al momento de la cirugía. La supervivencia a los 5 años es del 51%, las queratoplastías de urgencia, frente a un 90% por las queratoplastías realizadas en ojos sanos no inflamados. Esta en sí consiste en eliminar el botón corneal de 8 milímetros de la córnea dañada y poner en su lugar un botón de 8.5 milímetros. Las indicaciones están en perforaciones mayor a 3 milímetros, un fracaso para sellar la perforación con cianocrilato, aparecerá glaucoma secundario por ser angular irreversible por sinequias. Y en el caso de una queratitis infecciosa, para minimizar su riesgo de infección recurrente en el borde del injerto, debemos aplicar de 48 a 72 horas de antibiótica intensivo de amplio espectro antes de la queratoplastía en pacientes con perforación. Los beneficios y complicaciones de estas, pues hay una alta tasa de éxito clínico en eliminar la infección cuando la escisión macroscópica del área afectada es completa. El 75% de los pacientes mejora la visión. Podemos ver las cataratas, ¿verdad? Infecciones, hemorragias, ODRs, pérdidas de visión, rechazo del trasplante en un sexto paciente de los primeros años y glaucoma. En la imagen con lámpara de hendidura que muestra un injerto con parche periférico realizado en una perforación corneal secundaria en una queratitis ulcerosa periférica.
y la queratoplastía penetrante total realizada en una úlcera corneal descamativa que afecta más de 3/4 de la córnea. Estas son las bibliografías de donde se obtuvo la información, pues muchas gracias.